Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 35 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Hace muy poquito publiqué el último episodio, el número 34, el viernes, hace un par de días, y ahora sí, pues cumplimos con el horario habitual, o cumplo con el horario habitual y subo este episodio pues el domingo. Estamos a 3 de mayo, puede ser que estés escuchando este programa el 3, 4, 5, pero lo importante es que, pues aprovechando ese evento de UFC que se realizó ayer por la mañana, pues he tenido pues prácticamente toda la mañana del domingo para repasar un poco el próximo evento de UFC, que va a ser ese UFC 328, una previa que realizaré en este programa y que obviamente pues ocupará gran parte del mismo. Como viene siendo habitual, lo primero que vamos a hacer va a ser repasar los últimos resultados. Por supuesto, vamos a priorizar en UFC Perth, que es el evento que pude ver ayer. No pude ver PFL, ese evento de PFL en Sioux Falls. Y por lo tanto, pues vamos a centrar este programa número 35 en la previa de UFC 328, evento en el que participará el español Joel Álvarez, el mejor peleador nacido en tierras españolas que ha habido en UFC y probablemente pues también en todas las artes marciales mixtas, teniendo en cuenta sobre todo que Topuria pues no nació en España. Joel Álvarez es el máximo exponente de las artes marciales mixtas, justo por detrás de Ilia Topuria, y habiendo nacido en Gijón, en Asturias, pues es posiblemente, no sé si se me escapa alguien, creo que no. Está bastante claro que es el mejor español o la mejor persona nacida en España que ha peleado nunca en la UFC, y se puede extrapolar, como decía antes, a todas las artes marciales mixtas. Por lo tanto, estamos de celebración porque el bueno del fenómeno Joel Álvarez va a pelear en la madrugada de este sábado al domingo en UFC 328. Se enfrentará al ucraniano Yaroslav Amosov, y el análisis de la pelea pues calculo que más o menos en unos 40 minutos, aunque como hay marcas de tiempo en Spotify y YouTube, si directamente queréis iros al apartado, al final, donde me centro en análisis de UFC 328, sois libres de hacerlo, porque antes voy a repasar los resultados de esta semana. Semana en la que hemos tenido artes marciales mixtas, también hemos tenido un evento de boxeo histórico en Japón, en el Tokyo Dome de la capital nipona, y un evento pues que trajo a dos de los mejores boxeadores japoneses de la historia, Junto Nakatani y Naoya Inoue, dos top mundiales libra por libra. Naoya Inoue, fenómeno absoluto, y aquí pues Inoue se impuso a Junto Nakatani con bastante solvencia. Se sigue o se mantiene como posiblemente el mejor japonés de la historia del boxeo, se mantiene en ese top 3 para mí libra por libra del boxeo, le quita ese invicto. Hay que recordar que ambos llegaban con un récord inmaculado de 32-0 al combate, pero Inoue, por decisión unánime totalmente merecida, pues se llevó la victoria. Pelea que pude ver, por supuesto, me interesaba, coincidió con el evento de UFC, pero tuve tiempo, ¿no?, para compaginar o para poner un poquito un ojo en el boxeo y otro ojo en las artes marciales mixtas. Era una pelea que había que ver, y si no me equivoco, creo que recuerdo que coincidió con el final del evento de UFC, este Inoue contra Nakatani. Resultado importante. Si os gustan los deportes de combate, pues entiendo que habréis visto esta pelea, que era histórica, pero no mucho más. La verdad que no pude ver el resto de combates. Estuve pendiente a los resultados para saber cómo iba avanzando la cartelera, pero me interesaba sobre todo esa pelea final, aunque por ejemplo pues también peleaba el hermano de Naoya, Takuma, pero a mí me interesaba el combate principal entre esos dos, 32-0, que se saldó con la victoria de Inoue.
Otro evento que no pude ver, pero voy a repasar los resultados así rápidamente, fue esa cartelera de PFL, Professional Fighter Leagues, en Sioux Falls, Dakota del Sur. Una cartelera que nos traía como combate principal un enfrentamiento entre Logan Storley y Florim Zemdeli. No pude verla, la verdad es que ayer aproveché que tenía la tarde libre después de haber acabado UFC para pues estar con mis amigos, aprovechar el sábado, barbacoa, aprovechando el buen tiempo que hay ahora mismo en mi ciudad, en Sevilla. Y ya cuando llegué, pues teniendo en cuenta que era una cartelera que empezaba muy tarde, estaba bastante cansado de todo el día fuera y no la he podido ver. Aquí en España lo emiten en Movistar. En este caso Movistar conectaba tarde, creo que conectaba casi a las 3 de la madrugada. Por lo tanto, si me llega a pillar llegando a mi casa con combates, pues seguramente me hubiera quedado ahí a verlos, pero como empezaba tarde no tenía ganas de esperar media hora y aguantar hasta las 6, 7 de la mañana viendo este evento, porque también habría significado levantarse hoy domingo pues mucho más tarde de lo que me he levantado, prácticamente perder el domingo, ponerme a repasar UFC 328 y posponer la publicación de este podcast para el lunes o para el martes. Hablando de publicación de podcast, el siguiente seguramente se demore un poquito, no solo porque hay UFC 328, que va a acabar bastante tarde, sino también porque lo laboral voy a tener una semana esta que entra muy, muy complicada, que me va a dejar muy poquitas horas libres. Incluso tengo desplazamiento laboral a la ciudad de Málaga durante el próximo fin de semana. Me da tiempo, tranquilidad que me da tiempo a llegar a mi casa antes de UFC 328, o eso creo, toco madera para que pueda llegar acá a mi casa volviendo desde Málaga, que es una ciudad también del sur de España que está a 2-3 horas, más 3 horas que 2 de Sevilla. Entiendo que llegaré. Espero que el cansancio no me haga quedarme dormido viendo UFC 328, que lo dudo porque es un auténtico cartelón, pero sobre todo eso, avisaros de que como no me va a dar tiempo a avanzar mucho, de ahí también que haya publicado el programa hoy para tener la semana libre, pues seguramente el próximo programa, ya el 36, pues se demore lunes, martes, incluso no descarto que el miércoles, porque se me están juntando un montón de cosas y me está dejando muy poco tiempo libre. Volviendo a PFL, este evento de PFL en Sioux Falls, vamos a repasar los resultados, porque no pude ver la cartelera como os comentaba. Sobre todo vamos a repasarlo desde el principio hasta el último. La primera pelea de la noche, Maswell Yantunana se impuso a Carl Williams, sorpresa en mi opinión, por decisión unánime. Luego Bert Bright se impuso a Taylor Michels, primera victoria como profesional para Brett Bay. El cubano Ángel Álvarez venció por decisión unánime al veterano Bryce Logan. Luego la ex UFC Tayla Santos se impuso por KO a Kihui Yam. Perdió el peruano Humberto Bandenay contra Sang Won King por KO en el segundo asalto. Sabrina de Sousa mantiene su invicto y se pone ya 6-0, ya que venció por decisión unánime a Cheyenne Bowers. Luego tuvimos victoria de Rasul Magomedov por decisión unánime contra Rafael Xavier. Y ya en la cartelera principal, Leandro Higo perdió contra Magomed Magomedov por decisión dividida. Renan Ferreira perdió contra Sergey Vilosteny por KO en el tercer asalto. El argentino Emiliano Sordi perdió por KO frente a Simeon Powell. Alexander Chizov perdió contra Gazi Rabadanos por decisión dividida, decisión unánime, perdón. Y en la pelea principal, Logan Storley venció a Florim Zemdeli por decisión unánime. Intentaré ver alguna pelea, en este caso en Movistar, que entiendo que se quedará grabada, pero a ver si encuentro algún ratito, porque tampoco es que fuera un evento que me llamara mucho la atención. Sí que es cierto que me gustaría ver pues ese Rabadanos contra Chizov, Vilosteny contra Ferreira, incluso esa decisión dividida de Magomed Magomedov contra Leandro Higo, que son dos veteranos de Bellator a los que llevo siguiendo mucho tiempo. Por lo tanto, voy a intentar verlo cuando pueda en diferido, también por estar al tanto un poquito de lo que se mueve en PFL. El evento que pude ver, por supuesto, en directo, sin ningún tipo de problema. Además, pues con unos churritos, ¿no? Aprovechando que era sábado y que empezaba a las 10 de la mañana, fue ese UFC Fight Night de Perth, en Australia, que enfrentaba en la pelea principal a Jack de la Madalena, ex campeón del peso welter, y a Carlos Prates, peleador brasileño del Fighting Nerds. Un evento, como decía, que empezaba muy prontito, 10 de la mañana hora española. Al ser en Australia, pues obligó
a los americanos, tanto norteamericanos como sudamericanos, pues a trasnochar un poco, que suele ser lo que realizamos los europeos prácticamente todos los fines de semana. Y nada, una cosa extraña, ¿no? La verdad que ya lo comenté en el último podcast. Es raro ver artes marciales mixtas tan pronto. Esto no suele ocurrir mucho, suele ser un par de veces o 3 al año, cuando hay eventos en Macao, cuando hay eventos, en este caso en Australia, en China, pues por horario, por cambio de uso horario, pues aquí lo disfrutamos de buena mañana. Lo mejor de hecho es que te levantas por la mañana tranquilito, desayunas viendo artes marciales mixtas y a eso de las 4 o 5 el evento ha terminado, tienes todo el sábado libre, no trasnochas, tienes todo el domingo libre y se agradece muchísimo. Lo malo fue eso, que el último programa, por ejemplo, que lo publiqué el viernes, dejó muy poquito tiempo para poder llegar, para que llegara la audiencia, tenía la previa del evento y realmente pues era una previa que se iba a quedar obsoleta en un par de días. Incluso eso, pues vamos a publicar, o voy a publicar hoy el episodio 3 de mayo, hace 2 días publiqué el último. Eso es lo único malo. Da menos tiempo también para preparar la previa, hay cosas malas, pero bueno, siempre es positivo, ¿no? No tener que trasnochear, porque al final eso acaba afectando a todo el domingo, aunque estamos acostumbrados al final levantarte el domingo a las 11, a las 12 con muy poquitas horas de sueño, te destroza ese final de semana. Pero bueno, los europeos estamos acostumbrados a ello. Hay cierto encanto en disfrutar, ¿no?, las madrugadas del sábado al domingo viendo UFC, pero también se agradece pues de vez en cuando tener un evento a esta hora, porque te deja pues prácticamente todo el fin de semana libre y si lo aprovechas, como fue mi caso ayer, ¿no?, para estar con los amigos, barbacoa, desconectar, mejor que mejor. Volviendo a lo puramente deportivo, un evento pues en general bastante entretenido. No sé si fue el horario, pero las peleas me parecieron muy entretenidas, a pesar de que hubo alguna que fue a la decisión y hubo alguna pelea mala. Las sensaciones son buenas, me pareció un evento entretenido, ya lo comenté en el episodio último, el público australiano ayuda mucho. El presentador, que creo que se llama Joe Martínez, que es el que está reemplazando cada vez más a Bruce Buffer. Bruce Buffer ya pues tiene una edad, ¿no?, y necesita descansar la voz y obviamente pues cada vez está más cerca su retiro. Creo que es Joe Martínez el que reemplazó a Bruce. Lo hizo muy bien. Incluso he visto algún comentario en Twitter ovacionando y dando la enhorabuena a Joe Martínez, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en esa última pelea, la presentación que hace de Jack de la Madalena es espectacular. Congenió muy bien con el público, lo exprimió y lo hizo muy bien el presentador del evento, que entiendo que está llamado a ser la futura cara visible de la UFC en este apartado, porque como decía, los hermanos Buffer, pues tanto Bruce como creo que su hermano mayor es William, ¿no?, William Buffer, el del boxeo, pues ya son mayores y obviamente la voz no aguanta para siempre y la edad pues pasa factura a todo el mundo. Por lo tanto, espero que sigamos disfrutando de Bruce Buffer durante mucho tiempo, pero cada vez será más habitual ver a su relevo en más eventos. Volviendo de nuevo a lo puramente deportivo, un evento que me pareció muy divertido, entretenido, hubo alguna sorpresa destacada, otro resultado que esperábamos y que incluso si retrocedéis y vais a mi último podcast, pues seguramente veáis que hay muchas de las peleas que las calco, que acierto 100% lo que ocurrió, pero sí que hubo alguna sorpresa que se agradece y algún resultado que no por esperado pues dejó de ser espectacular y que merece su análisis. En el primer combate de la noche tuvimos a Cody Steele, enfrentamos al local Don Marfan, un combate que se acabó muy rápidamente. Volvimos a ver la versión de Cody Steele dominante en el suelo, es un luchador con un grappling buenísimo, a pesar de que no suele sacarlo a relucir, y aquí pues cazó una heel hook a las primeras de cambio y consiguió ese palmeo de Don Marfan y se llevó pues esa rápida victoria en la primera pelea de la noche. Se pone 8-1 Cody Steele, se desquita y se repone de esa última derrota que sufrió en la compañía, y Cody Steele pues como ya comenté en la previa de este combate, un peleador del que se esperaban y se siguen esperando cosas muy buenas porque tiene muy buen nivel. Ese debut en la UFC contra Ronzu, en el que acabó cayendo por decisión unánime, lo podemos dejar como un asterisco porque no es fácil debutar en UFC. Ahí siempre pues los nervios pueden jugar una mala pasada, no administrar bien el cardio, ese
esa adrenalina, ¿no? Que al principio a lo mejor pues afecta o te ayuda a lanzar un volumen muy alto de golpes, pero luego te viene ese bajón y acabas pues pasándolo mal. Le pasó factura a Cody Steele contra el chino Ronzhou, y aquí pues ya con menos presión, bueno, no con más presión, pero ya más habituado, ya más adaptado a lo que es la UFC, el gran escenario, pues sacó su mejor versión y venció muy rápidamente a Don Marfan, que es un peleador incómodo, que es un peleador con buen suelo, con buen wrestling, y aún así pues lo finalizó en su territorio. Victoria de mucho mérito para Cody Steele, que se pone 8-1 y sigue demostrando pues que va a dar que hablar en la compañía, y yo creo que es un muy buen peleador, muy completo, que va a conseguir muy buenas victorias en esta división del peso ligero. Luego subimos al welter para, pues en este caso, presenciar la pelea igualada entre Themba Gorimbo y el local Jonathan Micallef. Un combate muy cerrado, un combate en el que voy a repasar qué juez le dio la victoria a Themba Gorimbo, como siempre, y además os lo recomiendo. La web de referencia en este caso es MMA Decisions, que te pone todos los marcadores, y aquí el combate entre Micallef y Gorimbo, doble, 29-28 para el australiano y 28-29 para Gorimbo, que se lo dio Daryl Ramson. Para mí, victoria clara de Micallef, creo que se llevó el primer asalto y el último, el segundo es bastante claro para Gorimbo, pero aquí Daryl Ramson le dio el primer asalto a Gorimbo. El primer asalto, bueno, es el más cerrado de los tres, es cierto, fue el más cerrado, pero bueno, sí, le dio ese primer asalto, le dio el segundo que sí fue claro para Gorimbo, pero luego en el tercero Micallef estuvo incluso a punto de finalizar al peleador africano. Con medio minuto más creo que lo consigue, muy fuerte Micallef, un peleador también muy prometedor, muy completo, tiene buen cardio, buen golpeo, buen grappling, buen wrestling, es muy fuerte como decía, y Themba Gorimbo es un luchador que para mí sigue estando infravalorado, ¿eh? A pesar de esta derrota, creo que es muy bueno. Es ya veterano, por así decirlo, en cuanto a edad, pero me parece un peleador muy complicado, sobre todo si el combate va al suelo, es fuerte, es hábil, es ágil, pero aquí Micallef pues ha demostrado estar un peldaño por encima, a pesar de que uno de los tres jueces le dio la victoria al peleador africano. Luego tuvimos sorpresa, ya que Wes Jules se impuso a Ben Johnston en el tercer asalto. Un combate que estaba perdiendo Wes Jules, un combate extraño, sobre todo porque Wes Jules fue constantemente al suelo y no le importó pues quedarse en posición de desventaja para sentirse cómodo en el suelo, pero eso hizo que los dos primeros asaltos pues se los llevara Ben Johnston. No sé, no recuerdo ahora mismo al 100% si hubo alguno un poco más cerrado, pero sí que es cierto que estaba dejando muy malas sensaciones Wes Jules, hasta que en ese tercer asalto Wes Jules lanzó la guillotina, estaba a punto de perder el combate y cazó a Ben Johnston, un peleador que llevaba bastante tiempo lejos del octógono. Metió la guillotina, la cerró bastante bien y obligó a tapear a Ben Johnston, protagonizando una de las remontadas de la noche y llevándose esa victoria tan importante. Aún así, una pelea de muy bajo nivel. Luego, Colby Cygness se impuso a Vince Morales en una pelea también bastante cerrada. Los tres jueces le dieron la victoria a Colby Cygness, ex rival de Alec Topuria, y un combate pues muy igualado, un combate en el que perfectamente pudo haber ganado Vince Morales. Yo la veo igualada, sobre todo hay un asalto que es el segundo, que es prácticamente 50-50. Obviamente la localía de Colby pues se notó a la hora de que los jueces evaluaran el combate, porque fue decisión unánime. Yo creo que Morales se merecía que al menos de los jueces, al menos uno, le diera la victoria, porque ese segundo asalto era un lanzamiento de moneda. Terminó muy fuerte Vince Morales, la verdad, estuvo a punto de finalizar el combate en el tercer asalto, creo que fue por sumisión. Y una pelea típica de Vince Morales, otra derrota más por decisión del bueno de Vince Morales. Acumula ya 4 derrotas consecutivas. Complicado que el estadounidense pues tenga una pelea más en la UFC. Victoria importante para Cygness, muy apretada, ha sufrido y se desquita, ¿no? Se repone bastante bien de ese debut contra Alec Topuria, donde fue dominado con 2 victorias ante 2 luchadores incómodos como son Josiah Musasa y ahora pues Vince Morales. Vince Morales, un peleador también infravalorado. Creo que estas 4 últimas derrotas no le hacen justicia, porque en muchos de esos combates perfectamente
podría haber ganado. Y 4 derrotas por decisión, además 4 derrotas por decisión unánime, donde ha dado bastante guerra, tanto contra Raúl Rosas como Elijah Smith y Taylor Lapillus. Luchó muy bien. Por cierto, esa pelea contra Taylor Lapillus la pude ver yo presencialmente porque se realizó el 28 de septiembre de 2024 en París, evento que pude ver presencialmente allí en la capital francesa. Victoria, por lo tanto, de Colby Cygness, que se pone ya 9-1 y cuarta derrota consecutiva de Morales. Se queda 16-11 y pues con pie y medio fuera de la UFC. Luego llegó una victoria nada sorprendente, pero sí de la forma en la que se dio, pues bastante sorprendente, que fue la victoria de Jacob Malkoun por decisión. Un Jacob Malkoun que no consiguió finalizar a Gerald Meerschaert y además se le complicó bastante la pelea tras un primer asalto en el que toma la extraña decisión de derribar a Gerald Meerschaert y acaba por debajo. Creo que, no sé si es un derribo de Jacob Malkoun, o creo que sí, pero es lo peor que podía hacer, porque le regaló el asalto a Meerschaert, luego se obligó a tener que ganar los otros dos, no llegó a la finalización, tomó muy malas decisiones Jacob Malkoun, e incluso el último asalto bastante cerrado, perfectamente pudo haber perdido Jacob Malkoun por ese tercer asalto tan igualado, en el que pues realmente me faltó más agresividad de Malkoun, más inteligencia, y no puedes hacer eso en un primer asalto contra Meerschaert, que la única vía de victoria que tenía era que la pelea fuera al suelo y cazar alguna sumisión. Sobre todo con Meerschaert fresco no puedes regalar de esta forma el primer round. Por lo tanto, victoria para Malkoun. También se merecía el bueno de Gerald que alguno de los jueces le hubiera dado la victoria, porque ese tercer asalto era un lanzamiento de moneda. No fue así. Y en este caso, pues seguramente, no sé si volveremos a ver a Meerschaert pelear en la UFC. Son 5 derrotas. Yo creo que se merece una despedida digna. No sé si llegó a dejar los guantes sobre el octógono, pero entre que no dio el peso, que creo que fue el único peleador que no dio el peso en el pesaje el día anterior al evento, y las sensaciones que deja, que ya no tiene cardio, ya no tiene buen mentón, obviamente en el suelo siempre va a seguir siendo peligroso, pero está muy lejos, ¿no?, a nivel físico de las nuevas generaciones, de los peleadores que vienen por abajo. No sé yo si lo más recomendable es que Meerschaert siga peleando en la UFC. Aún así, estuvo a punto de ganar a Jacob Malkoun en Australia, y eso hubiera sido pues una de las mejores victorias de Meerschaert en su carrera. Luego, uno que no esperó a los jueces fue Junior Tafa, el menor de los Tafa, hermano de Justin, que finalizó a Kevin Christian en el primer asalto, en una pelea que se le empezaba a poner bastante gris, con el pateo de Kevin Christian. Estaba sufriendo Junior Tafa para cortar la distancia y para alcanzar al brasileño, que es muy largo para la división. Pero sí que es cierto que en cuanto conectó, cayó Kevin Christian, y ahí con el ground and pound fue absolutamente letal Junior Tafa. Aquí tengo que hacer un breve paréntesis, y es que en el último programa empecé a mezclar como sinónimo los conceptos samoano, maorí, para referirme a Tafa, a su hermano, a Justin, también a Marjan, ¿no?, que son estos peleadores, aunque también se puede extrapolar al resto de deportes o incluso a la cultura, que en este caso pues viven en Australia y Nueva Zelanda, pero que tienen origen, creo que es polinesio, la palabra más certera. Obviamente, samoano es si proviene de Samoa, que entiendo que entra dentro de la Polinesia, y maorí, si no me equivoco, creo que son los que tienen origen, en este caso de Nueva Zelanda, que no es el caso de Tafa. Por lo tanto, error por mi parte, error demográfico importante, pero bueno, siempre entiendo que supisteis saber a lo que me refería, que al fin y al cabo es una cultura muy, muy importante en Oceanía, que constantemente pues nos trae atletas increíbles, sobre todo a nivel físico, para deportes como fútbol americano, sobre todo rugby, también pues boxeo, artes marciales mixtas. Es una cultura muy fuerte y que constantemente está nutriendo tanto a Nueva Zelanda como en este caso a Australia, y por supuesto también a otros países de la región, como puede ser por ejemplo también de la Polinesia. Son auténticos atletas y en este caso pues en las artes marciales mixtas, la verdad que tienen una fuerza brutal,
como puede ser el caso de Mark Hunt, Taito Ibasa, Junior Tafa, Justin Tafa, pero sí que es cierto que también tienen ciertas carencias que son comunes, que son las carencias de suelo, por ejemplo, que obviamente también, ¿no? A nivel físico, pues no es que sean luchadores especialmente definidos, pero bueno, tampoco eso es sinónimo de ser buen peleador de artes marciales mixtas, al menos en lo que hay actualmente. Por supuesto que si miras en boxeo, creo que por ejemplo Yayo Petaya también tiene, entiendo que orígenes polinesios o samoanos, incluso puede ser, me suena. O por ejemplo Carlos Ulver también. Carlos Ulver es también un ejemplo de que no todos los luchadores de esa zona, con origen de esa cultura, pues tienen que tener el físico de Mark Hunt, Taito Ibasa, Junior Tafa o Justin Tafa, aunque Junior Tafa es el más delgado de los hermanos Tafa. Pero sí que es cierto que en las artes marciales mixtas, sobre todo a la UFC, lo que ha llegado desde los comienzos son esos peleadores bastante voluminosos, con mucha grasa corporal, con muchísima pegada, poco suelo, imponentes a nivel físico. Pero sí que es cierto que ahora las nuevas generaciones pues son súper atletas y se ve pues tanto en el rugby como pues también artes marciales mixtas, boxeo, pero sobre todo destacan en deportes muy físicos, deportes de combate y deportes de contacto, porque también al fin y al cabo ha sido una cultura también muy guerrera y lo llevan en los genes. Por lo tanto, muy contentos de tener presencia de representantes de esta cultura en las artes marciales mixtas, en la UFC, porque siempre nos traen espectáculos y en este caso Junior Tafa, a pesar de ser muy limitado técnicamente, tiene un buen boxeo, pero tampoco que tenga una buena defensa de striking, no tiene un buen suelo, o prácticamente tiene un suelo nulo, y tampoco tiene buena lucha, tampoco tiene un cardio excepcional, sí que es un pegador, y aquí en el primer asalto contra Kevin Christian lo demostró, dejando a Kevin Christian en muy mal lugar, y dudo yo que volvamos a ver al brasileño pelear en la UFC. Tiene 2 derrotas, además precisamente la última contra Billy Elecana, que también creo que tiene orígenes polinesios, y muy mal nivel. Kevin Christian, la verdad que un nivel bajísimo, no creo yo, o no merecería pelear de nuevo en la UFC, salvo que lo pongan contra un recién llegado y le quieran regalar una victoria rápida a un nuevo integrante de esta división, el peso semipesado. Luego nos fuimos a un combate del peso medio entre Robert Brzyczek y Cam Roston, una victoria muy clara para Cam Roston, que dominó de principio a fin a Robert Brzyczek, mantuvo bien la distancia, controló al polaco, desgastó también al polaco y se acabó llevando esa victoria por decisión unánime frente a su público, llevándose la ovación. Impotente durante todo momento Brzyczek en la pelea, nunca pudo encontrar su ritmo y suma pues una derrota más en la UFC, se pone ya con 2 derrotas, vuelve a perder tras ese triunfo que consiguió contra Brad Tavares, y Cam Roston pues la verdad que muy buenas sensaciones, luchador que entrena junto a Adesanya, además tiene movimientos muy parecidos a los de Izzy en el striking, y suma ya pues su tercera victoria consecutiva en la UFC, tras haber vencido a Cody Brandage y Andrei Petroski en su debut. Luego tuvimos ya la primera pelea de la cartelera principal. Taito Ibasa, ídolo local, se enfrentaba al escocés Louis Sutherland. Partía como favorito Taito Ibasa, pero lamentablemente el escocés se impuso en este combate y sobre todo lamentablemente tuvimos un combate de muy bajo nivel, con constantes derribos de Louis Sutherland, muy poco striking, pelea muy aburrida. Era una pelea que estaba hecha por y para que Tai consiguiera ganar, no lo pudo hacer, fue derribado, más allá de haber sacado algún intento de sumisión, no propuso prácticamente nada y fue un control absoluto por parte de Sutherland, una derrota más de Taito Ibasa. No sé si hay alguien en la situación de Taito Ibasa en la UFC, antes es verdad que estaba el bueno del Cucuy, de Tony Ferguson, me refiero a las derrotas consecutivas. Taito Ibasa, estoy repasando, tiene derrotas contra Cyril Gane, Sergei Pavlovich, Alexander Volkov, Marcin Tibura, Jairzinho Rozenstruik, Talison Teixeira y esta última contra Louis Sutherland, que hacen un total de 7 derrotas consecutivas en la UFC. Son demasiadas. Además, pues Tuivasa tiene ya 33 años. Como comenté en el último programa, está más centrado en su empresa que en entrenar, que en pelear. Eso se nota. A nivel físico es verdad que tampoco hay mucha diferencia entre el Tuivasa de ahora y el Tuivasa de antes, pero ha perdido explosividad, la defensa de derribos no es buena, no ha progresado, se ha estancado, y luchadores
del montón, por así decirlo, como puede ser Luis Adelán, se han impuesto a él de forma muy clara. Por lo tanto, vamos, o espero que tome la decisión de dejar las artes marciales mixtas lo antes posible, porque la imagen que está dejando es bastante lamentable. No tiene nivel ahora mismo para pelear en la UFC. Obviamente en el peso pesado es donde peor nivel medio hay de la UFC. Si enfrentas a Tuivasa contra un rankeado de la parte baja de la UFC, pues obviamente Tuivasa es mejor. Pero viniendo de donde viene, sobre todo también teniendo en cuenta lo que cobra Tai Tuivasa, a la UFC no le renta tener un peleador como Tai ahora mismo, porque ya ni espectáculo da en la UFC, no tiene nivel para mantener la pelea arriba, y eso hace pues que sea dominado claramente en el suelo. Una lástima, la verdad. A mí Luis Adelán no es que me caiga mal, pero esperaba ver aquí la redención de Tuivasa. No fue así, una derrota más, ya son 7. No sé cuánto tiempo lo va a querer alargar, no él, sino la UFC, porque es un contrato muy importante, os aseguro, el que tiene Tai Tuivasa. Y de una pelea lamentable del peso pesado pasamos a una pelea increíble del peso pesado, que además se llevó el bono por pelea de la noche, que fue ese enfrentamiento entre Shamil Gaziev y Brando Pericic. Combatazo, un combate muy parecido a ese que tuvimos hace pocas semanas entre Josh Hockett y Curtis Blade. Muchísimo intercambio arriba, no hubo prácticamente lucha en el suelo, una pelea en la que los dos luchadores estuvieron cansados ya tras 5 minutos y aún así pues no pararon de intercambiar durante lo que duró el segundo asalto, que fueron 4 minutos, pero sí que es cierto que Gaziev no está al nivel ni de Curtis Blade ni de Josh Hockett, a pesar de estar en el ranking, porque no pudo aguantar el ritmo de golpes de Brando Pericic, un Brando Pericic que también sufrió un golpe muy fuerte por parte de Shamil Gaziev, supo en este caso aguantarlo, y aquí pues los golpes de Pericic la verdad que hacían muchísimo daño, y Gaziev, aunque aguantó bastante, porque desde el primer asalto se comió golpes que le pusieron mirando a los focos de arriba. Sí que es cierto que el castigo fue brutal. Gaziev no tiene un cardio muy bueno, y a medida que la pelea iba pasando, Pericic se iban poniendo poco a poco, iba encontrando combinaciones, conectando más limpio, y finalmente pues llevándose ese KO en el segundo asalto a los 4 minutos de round. A pesar de ello, Gaziev pues se lleva también bono por pelea de la noche, totalmente merecido. Y Brando Pericic ha venido para quedarse a la UFC. Ha venido pisando fuerte, haciendo una pelea brutal, con un estilo que encanta a la compañía. Peleador grande, peleador con pegada, peleador con mucho margen de mejora. Es un luchador que tiene 31 años, que para la división eso es muy poquito. Lleva muy poco tiempo peleando en artes marciales mixtas, entrenando artes marciales mixtas. Él está en el gimnasio también de Adesanya, de Cam Rostom, y tiene muchísimo margen de mejora. Creo que a nivel técnico puede mejorar, puede convertirse en mejor grappler, puede incluso pulir su striking, su defensa de striking, pero es un peleador con una pegada brutal, con capacidad de KO, y eso en la división pues es importante, porque también sabe soportar los golpes, absorberlos, y sobre todo margen de mejora, que es un margen, por ejemplo, de mejora que no tiene otros peleadores como Ciryl Gane, que ya han alcanzado pues su techo, o el propio Sergey Pavlovich, Alexander Volkov, Curtis Blades, y lo meto, ¿no?, en ese paquete que puede ser, por ejemplo, Josh Hockett, Brando Pericic, de luchadores que perfectamente pues en 2-3 años pueden estar disputando una pelea por el cinturón. Por lo tanto, pendientes a Brando Pericic, que tiene nivel. No sé en qué posición de ranking se va a quedar, puede ser que entre en el top 15 ya, pero es muy bueno, da espectáculo y tiene pinta de ser uno de los futuros ídolos de la afición por el estilo que tiene. Luego, Marwan Raiki le dio una auténtica paliza a Oli Smith, lo finalizó en 2 minutos, pelea muy desequilibrada entre una promesa de las artes marciales mixtas y un Oli Smith que, a pesar de llegar con un 4-2 a la pelea, sí que es cierto que revisando sus últimos combates, no es tan malo como su récord dice. La verdad que es un peleador decente, aunque aquí tenía un marrón importantísimo, que era enfrentarse a un Marwan Raiki, que es un auténtico terremoto, sobre todo cuando conecta, tiene combinaciones brutales. Y nada, en la primera combinación que consiguió Raiki, pues se mandó a dormir a Oli Smith, y en este caso pues se aseguró la victoria, su 9ª victoria profesional, y pues en este caso confirma que es una de las mayores promesas también de las artes marciales mixtas. Oli Smith, ojalá lo podamos ver de nuevo
en UFC, porque creo que tiene nivel para, a lo mejor no ahora, pero sí en un par de años competir en la UFC, pero aquí la verdad que tenía un marrón muy, muy importante Oli, que era enfrentarse a un Marwan Raiki que está mucho más hecho, más experiencia y tiene muchísima mejor técnica arriba. Luego tuvimos la victoria de Steve Erceg contra Tim Elliott por decisión unánime. Se le complicó el combate a Erceg al principio, pero luego supo llevarse los dos últimos asaltos, desgastando a Elliott, que empezó bien, pero luego es verdad que perdió agilidad, perdió dinamismo, le conectó bien Erceg y acabó perdiendo de forma clara los dos últimos asaltos. Pelea relativamente cerrada, pero aquí pues se impuso Steve Erceg. Un Steve Erceg que a principios de semana partía como clarísimo favorito según las casas de apuestas, pero luego las cuotas se iban igualando. Incluso yo llegué a pensar que estaba lesionado o algo así, porque hubo un movimiento de probabilidades muy, muy importante, pero luego durante la pelea parece que no tenía ningún problema. Y Tim Elliott, que venía de ganar a Kaya Sakura, pues aquí quizás esperaba un poquito más de él, pero la edad pues también pasa factura para Elliott, y en estas divisiones como el Mosca se nota muchísimo más el paso de los años, y el ritmo que impuso Erceg pues no lo pudo aguantar el veterano luchador estadounidense. Luego tuvimos también otra paliza, una paliza muy esperada, que fue la que sufrió el bueno de Benny Darius contra el local Quillan Salkit. Necesitó un asalto Salkit para noquear a Darius, muy, muy fuerte Salkit, la verdad, muy grande. No me esperaba esa diferencia de tamaño en el pesaje. Y una victoria pues rápida de Salkit, se lleva un bono por actuación de la noche, noquea a un ex contender, un peleador que en la división hace algunos años era referencia. Y vamos a ver también en qué posición se queda Salkit, porque es un luchador también letal, con muchísima fuerza, muy alto para el peso ligero, muy fuerte. Y lo que le ha hecho a Darius, pues a pesar de que Darius también venga en caída libre, es muy relevante y muy meritorio. Por lo tanto, buena victoria para Salkit, noqueador puro, también algunas carencias en cuanto a striking defensivo, pero todo apunta a que en el futuro, o incluso futuro cercano, pues va a dar algún susto que otro en este peso ligero. Y ya en la pelea principal, el enfrentamiento entre el ex campeón del peso welter, Jad de la Madalena, y Carlos Prates. Combate increíble, un combate que analicé en el último programa y decía pues que Jad de la Madalena es un boxeador increíble y que podía tirar, ¿no?, del derribo para cansar a Carlos Prates. Lo hizo. Que iba a empezar controlando la pelea con su boxeo hasta que Carlos Prates encontrara la distancia y empezara a aplicar su Muay Thai, que esto es pues codos y rodillas, que fue lo que empezó a hacer que Carlos Prates se llevara la pelea, sobre todo con patadas, rodillazos cuando había intento de derribo y de clinch de Jad de la Madalena, codazos para acortar la distancia, patadas al gemelo de Jad de la Madalena que lo dejaron prácticamente cojo a los 6 minutos de pelea, y una actuación de Carlos Prates brutal, en la que poco a poco iba destrozando a Jad de la Madalena. La verdad que fue una paliza los 13 minutos que duró el combate. Carlos Prates muy cómodo, no recibió prácticamente ningún golpe, conectó rodillazos, conectó codazos, conectó patadas al estómago, patadas a la cabeza, patadas a los pies que dejaron prácticamente, como decía antes, cojo a Jack Della. Y en el tercer asalto, pues con todas las patadas que había sufrido Jack Della, en una de esas patadas, pues ya, incluso ya en el cambio del segundo al tercer asalto, le cuesta a Jad de la Madalena levantarse, ir a la esquina. Su entrenador no para de aplicar hielo en esa pierna, pero yo creo que prácticamente ahí lo que le decía al entrenador es que tenía que ir al derribo, pero realmente es que era una pelea contra reloj para Jad de la Madalena. Necesitaba noquear porque no tenía sentido, no iba a aguantar 15 minutos de pateo de Carlos Prates, que tiene un Muay Thai brutal. Y se vio en el tercer asalto cuando Prates conectó 2-3 patadas, Jad de la Madalena se fue al suelo, se quedó prácticamente pues a la espera, ¿no? Y ahí pues Carlos Prates golpeó varias veces a las piernas, se fue a la guardia y codos hasta que el árbitro detuvo la pelea. Paliza brutal, una paliza que nunca había sufrido antes Jad de la Madalena, ni contra Islam, ni con otro luchador del welter. Creo que esta es la mejor versión que hemos visto nunca de Carlos Prates. Muy mal emparejamiento para Jad de la Madalena, que se queda pues muy tocado tras esta derrota. Y Carlos Prates se lleva
una victoria importantísima en su carrera. Quizás hasta ahora sea la victoria más importante en su carrera. Se lleva un bono también por la actuación de la noche, merecidísimo. Se convierte, aunque realmente además lo vi, no sé a qué tuitero fue, pero no hace mucho, además yo tengo que reconocerlo, estoy en ese saco, poníamos a Carlos Prates como el cuarto del Fighting Nerds, el peor, por así decirlo, de estos 4 jinetes del apocalipsis, estando Caio Borrallo por delante, Jan Silva por delante y Mauricio Ruffi por delante. Carlos Prates lo teníamos ahí como el último, como el menos bueno, no el más malo, sino el menos bueno. Y no, y ahora parece que no. Ahora parece que el mejor del Fighting Nerds es Carlos Prates. Ahora mismo, al menos por estado de forma así, son 3 victorias consecutivas las que lleva, 3 finalizaciones. Geoff Neal, Leon Edwards y ahora el ex campeón Jack Della. Perdió contra Ian Machado Garry, es cierto, aunque contra Ian Machado Garry estuvo a punto al final de la pelea de dar la vuelta al combate. Y sobre todo demuestra Carlos Prates que tiene 32 años, en que perfectamente puede competir contra Islam Makhachev. Sí que es cierto que si Jack de la Madalena te derriba, ¿qué va a hacer Islam Makhachev? Pues seguramente consiga muchos derribos contra Prates. ¿Serán derribos suficientes para ganar una pelea 25 minutos, para tomar la espalda de Prates, para robar asalto? No lo sé, pero sí que es cierto que Prates ha demostrado que tiene nivel para competir contra Islam, como lo puede tener Ian Garry también, o incluso Michael Morales, pero en definitiva pues demuestra que está ahí en la élite de la división. Y sobre todo eso, lo gracioso de Carlos Prates es que él no esconde pues lo fumador que es, lo que él bebe. Quizás a lo mejor pues su carrera le iría mejor si no tuviera estas prácticas, que entiendo que serán muy puntuales, pero al fin y al cabo están ahí. Tiene una habilidad innata para el Muay Thai, para el deporte de combate. Es agresivo, es inteligente, sabe cuándo conectar cada golpe. Es muy largo, muy incómodo. Tiene un cuerpo perfecto para el Muay Thai y para las artes marciales mixtas. No es un buen wrestler, pero tiene un grappling decente. Y es pues de lo más divertido el peso welter actualmente, junto probablemente con Michael Morales. Es de lo mejorcito que tiene la división. Hace muchísimo daño con todos sus golpes. Sabe cuándo sacarlos. Ya lo dije en el último programa. Esos codos son brutales. Incluso hubo un codazo muy típico de Muay Thai que por suerte estuvo muy cerquita de conectar sobre Jack Della, pero no llegó a conectar, que le hubiera destrozado la cara. Hubiera sido un KO instantáneo, porque era un golpe que iba fortísimo. Pero en definitiva fue una auténtica paliza. Eso no lo habíamos visto antes en la UFC. Una paliza a Jack de la Madalena así, no. Porque Islam le ganó bien, pero no le dio el castigo que le dio Carlos Prates. Y en definitiva una victoria muy meritoria de un Carlos Prates que va lanzado hacia la oportunidad por el cinturón. Y él pidió ya a Islam. Vamos a ver qué ocurre, qué preparan los matchmakers en esta división del peso welter, que es muy divertida, muy entretenida. Y ya analizados los últimos eventos de artes marciales mixtas, pues toca realizar el repaso de lo que se viene en esta semana, primera semana del mes de mayo, semana en la que vamos a tener pues UFC 328 como eje principal, a pesar de que vamos a tener por ahí también evento de Rising y evento de ACA. Un UFC 328 que nos va a traer 2 peleas por el campeonato. La última pelea enfrentará por el cinturón del peso medio a Khamzat Chimaev y Sean Strickland. Sean Strickland, ex campeón de la división. Y en la pelea coprincipal tendremos por fin ese duelo que se retrasó hace varias semanas entre Tatsuro Taira y Joshua Man por el cinturón del peso mosca. Evento súper divertido. Un evento súper interesante, posiblemente el mejor evento en lo que va de año y uno de los mejores de los últimos años sin ningún tipo de duda por el nivel de los luchadores, y un evento que tendremos la suerte de disfrutar en muy poquitos días. Y vamos a empezar, por supuesto, ya a analizar todas las peleas de la primera a la última, y en la primera tenemos un pedazo de combate entre el peruano José Ochoa y Clayton Carpenter, una pelea de un nivel altísimo. Un combate también muy interesante entre dos luchadores de muy buen nivel, y un José Ochoa, un peruano que en este caso lo está haciendo muy bien, pero sí que es cierto que en sus 3 últimos combates,
los 3 además en la UFC. Ha perdido 2, ganó a Cody Darden, pero los otros 2 los ha perdido por decisión, no ha sido finalizado. Además los ha perdido contra Loner Kavanagh y Asu Almavayev, pero es un peleador muy completo, muy bueno. A mí me gusta, me parece que tiene un muy buen boxeo, tiene buen cardio, tiene buena técnica. Su rival Clayton Carpenter tampoco se queda corto de técnica, también es bastante bueno. Por lo tanto vamos a tener aquí un enfrentamiento entre dos luchadores muy parecidos. Parte como favorito José Ochoa. Yo creo que es mejor peleador José Ochoa que Clayton Carpenter, pero va a ser una pelea muy competida. Luego, Baisangur Susurkaev, uno de los mayores fenómenos de los últimos años del Contender Series, se va a enfrentar al brasileño Georgien Santos en una pelea en la que deberíamos ver de nuevo a Susurkaev ganando. Creo que es mucho más completo que Georgien Santos, mejor en todos los aspectos. Quizás en el striking Georgien Santos está relativamente cerca. En el suelo creo que es muchísimo mejor Susurkaev. Además, debería derribar a Georgien Santos y buscar esa victoria por sumisión. Creo que eso sería una forma de no complicarse. Arriba es peligroso también Susurkaev, pero con la pelea arriba Georgien Santos le puede dar algún susto. Aún así, debería ser una victoria por finalización de Georgien Santos. Luego en el siguiente combate tendremos a Pat Sabatini enfrentándose al francés William Gomis. Una pelea también entre dos luchadores más o menos similares, con buen suelo, un striking decente. Parte como favorito Pat Sabatini, que tiene muy buen jiu-jitsu, es un peleador compacto, es un peleador también con buen boxeo. Tienen buen cardio ambos, son dos luchadores muy completos. Creo que es una pelea también muy bien casada, que puede salir por cualquier lado. Me decanto por Pat Sabatini porque creo que en el suelo es superior, es más fuerte, pero William Gomis, si la pelea se alarga, le puede complicar las cosas al peleador norteamericano. Luego, Marco Tulio se va a enfrentar a Roman Kopylov, una pelea también muy igualada, un combate en el que en principio deberíamos ver a los dos boxeando, una pelea de puro striking. Yo creo que el wrestling de ambos se va a neutralizar. Creo que es mejor arriba Marco Tulio, creo que es más técnico, es más preciso, pero cuidado porque Roman Kopylov es el típico luchador que como la pelea se alargue también te mantiene el volumen de golpes y le puede complicar las cosas al brasileño, a pesar de que el brasileño parte como favorito. Muy buena pelea del peso medio. Luego tendremos a los veteranos Jim Miller y Jared Gordon enfrentándose en una pelea preliminar del peso ligero. Jim Miller pues tiene la ventaja de la experiencia, la ventaja de la inteligencia de pelea, de ese Fight IQ que tanto se menciona. Jared Gordon se siente más cómodo en el suelo, es buen grappler, buen wrestler. Jim Miller se las sabe absolutamente todas. Para mí esta es una pelea ligeramente decantada en favor de Jared Gordon, porque Jim Miller pues lleva mucho castigo también acumulado, es mucho más veterano para lo bueno y para lo malo que Jared Gordon. Y yo creo que aquí pues vamos a ver una victoria por decisión de Jared Gordon o una sorpresa por finalización de Jim Miller. Me decanto más por la victoria por decisión de Jared Gordon. Luego, en la misma división, pero bajando bastantes años, tendremos a Mateusz Rebecki enfrentándose a Graham Dawson. Pelea también muy interesante, una pelea que debería ser de grappling, salvo que los dos se neutralicen y se queden boxeando. Si boxean, creo que es mejor Rebecki. Si la pelea va al suelo, creo que es más fuerte Graham Dawson. Debería imponerse el norteamericano, pero una pelea interesante entre dos luchadores de muy buen nivel de la división. Dos luchadores que podrían estar en una posición más alta perfectamente. Y yo creo que vamos a tener pues muchos momentos de suelo. Creo que en el suelo se va a imponer Graham Dawson con su físico. Y arriba, pues Rebecki, que es bastante inteligente, tiene un boxeo también muy cómodo y muy trabajado. Creo que ahí puede robar minutos. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Si los momentos de control arriba de Rebecki se pueden imponer a los momentos de control de Graham Dawson en el suelo. Al menos esa es mi predicción. Yo creo que los jueces le van a dar la victoria a Graham Dawson. Creo que la pelea va a ir a la decisión y creo que ahí se va a imponer el estadounidense. Y luego, en las preliminares, aunque parezca mentira, esto es un combate que perfectamente podría protagonizar un Fight Night y sería un combate que, por ejemplo, podría protagonizar un Fight Night en España perfectísimamente. Pues tendremos el enfrentamiento entre Joel el Fenomeno Álvarez, el peleador asturiano, el gijonés,
un auténtico animal de las artes marciales mixtas, se enfrentará a Yaroslav Amosov, ex campeón de Bellator. 29 victorias Yaroslav Amosov, victorias profesionales, solo una derrota. Y Joel Álvarez, 23 victorias profesionales, 3 derrotas. 8 victorias de Joel Álvarez en la UFC, solo 2 derrotas, la que sufrió en su debut contra Amiris Magulov y la que sufrió contra Arman Tsarukyan, donde se rompió una costilla. Y Yaroslav Amosov, solo una pelea en la UFC y fue una paliza a Neil Magny. Combate espectacular, el mejor combate para mí de las preliminares, incluso por encima del que va a cerrar esta primera ronda de preliminares del evento, que va a ser el combate entre Ateba Gautier y Ossi Díaz. Para mí, en cuanto a nivel, no hay ninguna duda de que no hay otra pelea en preliminares mejor que esta. Un combate, pues, espectacular. Un combate que a mí me da miedo, un combate en el que ya comenté en el último programa que Amosov parte como favorito, y un Amosov cuya principal habilidad es llevar la pelea al suelo, dominar en el suelo, controlar en el suelo, sacar golpes, sacar intentos de sumisión, y eso en un combate a 3 asaltos, 15 minutos, combate corto, pues le da ventaja, y entiendo que parta como favorito. Obviamente que haya perdido solo una vez y haya ganado 29 peleas, también suma. Además ha peleado en Bellator, que era una promotora en su momento importante, y ha vencido a rivales de peso, de nombre. Obviamente no ha vencido a los rivales que ha vencido Joel Álvarez, ni ha vencido a nadie que esté en la UFC más allá de Neil Magny, y a Neil Magny también Joel le habría finalizado. Tiene victorias Amosov, como Logan Storley, que viene de ganar en PFL, Douglas Lima, repasando por ahí, me estoy yendo a algunas anteriores porque luego empiezo a ver nombres que realmente no tienen nivel para competir en UFC, pero tiene victorias en Bellator. Su debut fue contra Gerald Harris, un peleador que estaba 25-6, Eric Silva, que tampoco tenía nivel para UFC, Ed Ruth, que es un peleador que tampoco ha hecho mucha carrera en artes marciales mixtas, pero como wrestler era bastante bueno. A Ed Ruth le ganó por decisión unánime. Pero realmente lo más destacado de Yaroslav Amosov es que es cierto que cuando lleva la pelea al suelo es muy, muy dominante. Tiene un juego de sumisiones muy amplio, un abanico muy amplio, y es muy dominante, como decía, en el suelo. Joel Álvarez no se siente incómodo en el suelo, se siente cómodo incluso con la espalda sobre la lona, pero claro, en una pelea a 3 asaltos, 15 minutos, por mucho que tú te sientas cómodo, que saques codos, al final, si te dominan 3 minutos y medio en el suelo, ahí, pues por mucho que saques codos, le estás regalando la victoria a tu rival. Por lo tanto, eso me preocupa. Me preocupa que Joel ceda alguna posición de suelo, ceda minutos a Amosov, ceda un asalto, y en cualquier otro asalto, un resbalón, un despiste, te puede costar la pelea. Si la pelea se mantiene arriba, no digo el 80% del tiempo, la mitad del tiempo, Joel Álvarez ahí va a imponer su ritmo. Él tiene también un abanico de striking, de golpes brutal, rodillazo, codos, puños, que a Amosov le van a entrar. Obviamente Amosov es un rival grande. Joel Álvarez era grande para el peso ligero, pero aquí pierde cierta ventaja física. Yaroslav Amosov no es Thiago Moisés, tampoco es Vicente Luque, tampoco es Drakkar Klose. Posiblemente después de Tsarukyan es el mejor rival al que se ha enfrentado nunca Joel Álvarez, y el mejor rival al que se ha enfrentado al menos en el welter, en lo que va de carrera en welter de Joel Álvarez. Arman Tsarukyan, libra por libra, mejor que Amosov en mi opinión, pero es un ligero grande, pero es un ligero, y yo creo que aquí pues me da miedo que la pelea vaya al suelo más tiempo de recomendado para Joel. Y es una pelea pues en la que entiendo que Joel Álvarez parta como no favorito. Quizás está más igualada de lo que dicen esas cuotas, que no debería ser Amosov una cuota 1.50, 1.60, sino 1.70, 1.80, y Joel un poquito por encima de 2. Hablamos de un porcentaje, una variación de porcentaje mínima, ínfima, de un 5%. Yo creo que es una pelea 55-45 Amosov. Creo que Joel va a tener su oportunidad arriba. Creo que es una pelea que va a ir a la decisión. Y no descarto incluso una decisión dividida. Es una pelea
mala para Joel Álvarez. Mala y además importante para su futuro en la división. Una derrota ahora pues le frustra mucho los planes de dar el salto al top 15 a corto o medio plazo. Por lo tanto, vamos a confiar en Joel el Fenómeno Álvarez. Vamos a confiar en que haya basado su campamento en la defensa de derribos, en castigar esos intentos de derribos, rodilla y trabajo en el suelo y levantarse rápido, porque en el suelo Amosov es letal. Y si toma la espalda de Joel Álvarez, que sería uno de los peores escenarios posibles, incluso puede conseguir un mataleón. Esperemos que no, pero principalmente una pelea en la que tendremos o dominio de Amosov en el suelo o control de Joel Álvarez arriba. Así que esperemos que al menos los primeros intentos de derribo los frustre el peleador gijonés. Y luego, como cierre de preliminares, tendremos ese combate que he comentado anteriormente entre Ateba Gautier y Ozzy Díaz. Un combate muy bueno, un combate entre el mini Ngannou, que se puede decir que es Ateba Gautier, ya que pelea en el peso medio, y Ozzy Díaz, un luchador que firmó por la UFC y que proviene del LFA, aunque ha peleado también en Bellator. Él pidió su combate en el Contender Series de 2022 contra Joe Pyfer. Y Ozzy Díaz, un peleador normal, un peleador pues sin tampoco mucho futuro en la UFC, tiene 35 años y es un combate que está hecho para que Ozzy Díaz pues pierda claramente contra Ateba Gautier. Debería ganar Ateba Gautier, es el mayor favorito, si no me equivoco, de toda la cartelera. Debería ser un KO del peleador camerunés, que es brutal, es muy bueno, es jovencito también, por lo tanto tiene mucho futuro por delante y es una pelea que está hecha para que Ozzy Díaz sea finalizado por Gautier. Luego ya la primera pelea de preliminares, en el peso ligero, dos veteranos, Jeremy Stephens y Bobby Green o King Green. Una pelea interesante también, en la que parte como favorito Bobby Green. Para mí, pues merecido. Jeremy Stephens, un peleador que fue cortado, pasó por Bare Knuckle, fichó por UFC para el último evento, que no sé si fue también New Jersey, era en una ciudad, en su ciudad, que no sé si era, no, Iowa, en Des Moines, Iowa, y firmó si no me equivoco, firmó a Jeremy Stephens para esta pelea, para pelear, ¿no?, frente a su público. Perdió contra Mason Jones. Exacto, es de Des Moines también Jeremy Stephens. Y aquí pues se va a enfrentar a un Bobby Green que está mucho más hecho, que para mí es más rápido, tiene mejor técnica, mejor boxeo, no tiene poder de KO, pero sí que te va mermando. Y tiene, creo que también mejor suelo que Jeremy Stephens. Además, Bobby Green viene de ganar a Daniel Selhuber por KO en el segundo asalto. Jeremy Stephens fue cortado por la UFC. Creo que no tiene nivel para pelear en la UFC. Bobby Green ha demostrado que sí tiene nivel suficiente. Y aquí yo creo que Bobby Green se va a imponer de forma clara a Jeremy Stephens. Incluso no descarto que acabe noqueando al de Iowa. Luego, en el siguiente combate, tendremos un enfrentamiento espectacular entre Joaquin Buckley y Sean Brady. Un combate entre dos luchadores muy distintos, un combate muy difícil de pronosticar. Parte como favorito Sean Brady, pero Joaquin Buckley es un peleador muy explosivo, es un peleador con buen wrestling. Lo que pasa que Sean Brady es más técnico, no tiene el poder de KO que tiene Joaquin Buckley, pero es más técnico, lanza más volumen de golpes, en el suelo tiene mucho mejor grappling Sean Brady que Joaquin Buckley, aunque Joaquin Buckley es más fuerte y puede tener sobre todo en los primeros asaltos ventaja de wrestling, ventaja de lucha. Por lo tanto, una pelea muy difícil de prever, en la que yo sí que me decanto por Sean Brady, por experiencia y porque creo que a nivel general es mejor en todo, o al menos la media me sale un mejor peleador. Si por ejemplo podemos decir que Joaquin Buckley es un 7,5 de media, pues yo puedo decir que Sean Brady es un 8, creo que es mejor, pero esa explosividad de Buckley hace que se igualen las tornas. Muy buena pelea, de un nivel muy alto del welter, pelea entre ranqueados, y yo me decanto en este caso por Sean Brady. Luego volvemos a subir al peso pesado y nos encontramos de nuevo a Waldo Cortés Acosta, nuestro Waldo, que se va a enfrentar a Alexander Volkov. Papeleta importante para el dominicano, que está atravesando el mejor momento de su carrera. Se enfrenta a un Alexander Volkov gigante, enorme, muy alto, con mucha experiencia, que viene pues de ganar a Jailton Almeida por decisión dividida.
pero un Jailton que es todo un hueso. Luego perdió contra Cyril Gane en una pelea que para mí ganó el ruso. Y papeleta complicada, de dos luchadores que llegan bien al enfrentamiento. Llega mejor Waldo Cortés Acosta, después de haber finalizado a Derrick Lewis en su último combate a comienzos de este año, en UFC 324. Y en este caso, pues los expertos le dan ligero favoritismo al luchador ruso por ese tamaño. También entiendo que, además de que no vamos a ver mucho suelo arriba, Volkov va a aprovechar esa distancia o esa ventaja de tamaño, va a lanzar patadas que van a hacer mucho daño a Waldo Cortés Acosta. Va a ser una pelea también a contrarreloj para el dominicano. Necesita finalizar a Volkov porque Volkov va a sacar muchos golpes, necesita cortar distancia. Las patadas de Volkov van a hacer mucho daño en las piernas de Waldo y eso le va a impedir apoyar bien para sacar limpio su boxeo. Creo que el potencial está en Waldo. Creo que sobre todo por edad, por frescura, creo que Waldo va a acabar llegando a disputar una pelea por el cinturón y no creo que Volkov lo vaya a hacer, pero ahora mismo, en los estados actuales, creo que Volkov es ligero favorito, sobre todo por ese tamaño, por esa experiencia, por esas patadas que seguramente hagan mucho daño en los apoyos de Waldo Cortés Acosta. Voy de corazón con Waldo, pero con la cabeza tengo que decantarme por Alexander Volkov, ganando la pelea por decisión. Luego, ya como pelea con principal, como decía antes, otro enfrentamiento espectacular entre Tatsuro Taira y Joshua Ban por el cinturón del peso mosca, que pues se llevó Joshua Ban contra todo pronóstico, aprovechando una lesión del ex campeón, ídolo y mi peleador favorito, Alexandre Pantoja. ¿Campeón inmerecido Joshua Ban? Sí. ¿Hizo méritos para enfrentarse a Pantoja? Sí. ¿Mereció ganar el cinturón? Pues no vimos pelea, fue lesión, esto ocurre, se llevó el cinturón y es lo que hay, Ahora va a tener que defenderlo, vamos a ver, porque parte como favorito Tatsuro Taira, en mi opinión, incluso como favorito, pero no tanto como debería ser. Creo que es una pelea muy favorable para el peleador japonés, tiene una ventaja de grappling muy alta y de wrestling muy importante Tatsuro, sobre todo sobre Joshua Ban, pero Joshua Ban tiene esa ventaja de la velocidad y el poder de KO. Joshua Ban es un pegador, es un luchador con poder de KO, que es muy poco habitual en esta división. Es un peleador que hace mucho daño arriba, muy rápido, con buen cardio. Todo eso le hizo llevar a enfrentarse a Alexandre Pantoja con, no sé con qué edad, pero entiendo que con 23 años o con 24 recién cumplidos, y eso es pues una auténtica barbaridad. Aunque Tatsuro Taira no se queda lejos porque tiene solo 26 años, por lo tanto estamos viendo pues creo que una de las peleas por el cinturón de menos edad, menos años acumulados de toda la historia. Creo que no llegan a los 50 entre los dos, que es prácticamente la edad que tiene Jim Miller. Y un auténtico peleón un choque de estilos, el estilo del striking, el boxeo de Joshua Ban y el jiu-jitsu y el wrestling dominante de Tatsuro Taira. Hubo un peleador en la UFC que logró neutralizar a Taira, que fue Brandon Royval, con quien perdió Taira por decisión dividida. Luego es verdad que ganó a Hyun Sung Park de forma muy clara y a Brandon Moreno también de forma muy dominante. Y vamos a ver ahora contra Joshua Ban. Las peleas empiezan arriba es dominante Joshua Ban. Joshua Ban va a intentar defender derribos como pueda, sacando codos, entiendo, en ese clinch. Obviamente, creo que no va a poder defender la mayoría de los derribos, sobre todo al comienzo del combate. Y ahí Tatsuro Taira, cuando los dos no han roto a sudar, va a tener incluso posiciones ventajosas para poder someter a Joshua Ban. Si toma la espalda, si toma montada completa, creo que ahí vamos a ver varias oportunidades de sumisión para Tatsuro Taira. Si la pelea se alarga, pues depende de si Taira consigue desgastar a Ban en el suelo o si Ban consigue defender algunos derribos de Taira e incomodarle arriba. Taira no es que sea manco, Taira tiene también un boxeo decente, si conecta puede hacer daño, pero obviamente el poder de KO, el boxeo puro, está en Joshua Ban y eso es lo que hace entretenida, interesante esta pelea. Yo me decanto por el contendiente,
por Tatsuro Taira, reteador. Creo que va a imponer su dominio en el suelo. Y creo que Joshua Ban no va a poder defender, por lo tanto, con éxito su primera disputa del cinturón. Veremos a ver qué ocurre. La UFC está deseando que Taira sea campeón para abrir el mercado japonés, para desplazarse a Japón, que es pues uno de los mercados más importantes de artes marciales mixtas de todo el mundo. Pues la cuna, ¿no? del deporte, por así decirlo, con el pancracio, con Rising, con Pride. Un deporte que mueve masas en Japón, y Tatsuro Taira es uno de los exponentes pues del país en las artes marciales mixtas, y seguramente pues ahora mismo no caigo si hay otro, pero creo que es el mejor japonés que hay en las artes marciales mixtas, o al menos en la UFC. Y creo que también, en cuanto a nivel, creo que también no hay ningún japonés que esté por encima de Tatsuro Taira, quitando, que me acabo de acordar, quitando al magnífico Kyoji Horiguchi, que es también un auténtico fenómeno, pero creo que actualmente en cuanto a nivel, Tatsuro Taira es mejor que Kyoji Horiguchi, libra por libra, aunque sí que es cierto que Kyoji Horiguchi es más famoso ahora mismo que Tatsuro Taira en Japón. Pero un evento en Japón con Kyoji Horiguchi y Tatsuro Taira sería increíble, y los dos encabezarían la cartelera sin ningún tipo de duda. Yo me decanto por Tatsuro, creo que va a ser un combate relativamente igualado, sobre todo si se alarga, pero creo que Tatsuro Taira es mucho mejor en el suelo de lo que es Joshua Ban, y creo que eso se va a notar en el combate desde el principio. Y ya en la pelea principal tenemos el regreso de Khamzat Chimaev, el lobo checheno, enfrentándose al ex campeón del peso medio, Sean Strickland. También un combate, pues un choque de estilos, un combate entre un boxeador, un striker como es Sean Strickland, y un luchador como es Khamzat Chimaev. Yo ahora mismo puedo resumir esta pelea en que creo que no hay nadie ahora mismo en el mundo que pueda vencer a Khamzat. No lo creo. Si miramos combates pasados como el que enfrentó a Chimaev contra Gilbert Burns o Kamaru Usman, vemos momentos de debilidad, de flaqueza de Khamzat. Pero creo que esta versión actual de Khamzat, que ha aprendido esos combates, que está 15-0, que tiene ya 32 años, creo que ahora mismo es imbatible, al menos en esta división. Obviamente si subes y te vas al peso semipesado, pues ahí ya por tamaño, teniendo en cuenta que Khamzat llegó a pelear incluso en el welter, pues ahí sí que es posible que lo venzan, ¿no? Porque hay bastante diferencia. Pero ahora mismo en el peso medio no hay nadie que pueda vencer a Chimaev. Obviamente, Strickland puede cazar a Chimaev y noquearlo, sí. Pero es un porcentaje, una probabilidad ínfima. Creo que tiene un nivel, una agresividad, las cosas claras, que eso imposibilita que cualquier rival pueda vencerle ahora mismo. ¿Qué espero de este combate? Pues espero control de Khamzat desde el principio, como pasó contra Dricus du Plessis. Espero a Strickland hablador, estando abajo y estando arriba, provocando, intentando pues tocar el ego de Khamzat para que el checheno intente mantener la pelea arriba, y ambos pues se piquen, entre comillas, en el boxeo, que es lo que le vendría bien a Strickland, porque si la pelea va al suelo no tiene ninguna posibilidad el estadounidense. Pero Khamzat tiene que mirar por sí mismo y no por el espectáculo, que es lo que lleva haciendo en sus últimos combates, que es llevar el combate al suelo y controlar en el suelo. Vamos a ver qué versión vemos de Khamzat Chimaev, si quiere demostrarse algo a sí mismo y mantener la pelea arriba, intercambiar algo con Strickland. Para mí sería un error, sobre todo para él. En cuanto al espectáculo, obviamente, me gustaría ver, ¿no?, intercambio arriba. Pero yo creo que en los primeros minutos, primeros asaltos, vamos a ver a Khamzat derribando, y si se ve pues ya con 3 asaltos, 4 asaltos arriba, pues seguro en el último intercambia un poco y prueba un poco contra Strickland, un Strickland ya bastante desgastado, pero creo que es una pelea que tiene pues ganada prácticamente desde el principio Khamzat Chimaev, salvo que por culpa del ego lo veamos intercambiar arriba, y ahí pues sí que es cierto que Strickland es muy largo, tiene un boxeo incomodísimo, presiona constantemente, y ahí es donde perdería la pelea Chimaev. Por lo tanto, si es inteligente, que lo está demostrando en sus últimos combates, derribará a Sean desde el principio,
lo desgastará y volveremos a ver una pelea Dricus Duplessis Chimaev 2.0. Por lo tanto, creo que vamos a ver la victoria número 16 de Chimaev en la UFC y no hay ningún rival que pueda ganar a Chimaev en este peso. Hay una posibilidad ahí, que es que Islam suba a otra división y suba a este peso medio, que no lo creo porque él viene del ligero. No creo que Islam quiera hacer eso, porque Chimaev al fin y al cabo es otro luchador musulmán, es un luchador de su estilo, muy grande a nivel físico. No creo que lo pueda hacer, pero es que es muy dominante. Es que Chimaev, ese estilo, no creo que haya ningún peleador que consiga aguantar esos derribos. Es que puede defender a lo mejor un derribo si tienen la suerte de caer sobre la verja pero es imposible. Esta versión de Chimaev nunca... Bueno, no hay peleadores invencibles en nada, ni en boxeo, sino que se lo digan a Karelin, por ejemplo, en lucha. No hay nadie invencible, pero Chimaev ahora mismo está muy cerca de ser invencible y al menos actualmente en el peso medio no veo a nadie venciendo a Chimaev. ¿Que le pueden dar pelea? ¿Que a alguno se lo puede poner más complicado que otro? Por supuesto. ¿Que si aquí intercambia con Strickland se le va a complicar la pelea hasta que se dé cuenta que tiene que llevar el combate al suelo y a lo mejor ya se ha llevado castigo que le pueda impedir dominar y controlar como él quería al principio? Puede ser. Pero no veo a Strickland ganando a Chimaev, sería una sorpresa mayúscula. Y yo creo que aquí vamos a ver pues otra defensa, o la primera defensa exitosa de Khamzat Chimaev tras arrebatar el cinturón a Dricus Duplessis. No por mucho creer que Chimaev va a ganar claramente, deja de interesarme este combate. Creo que como cierre de velada es espectacular y que está acompañado por este Tyra Banks es increíble. Creo que es un auténtico veladón. Vamos a ver cómo cierra el evento con esta pelea, porque puede ser la guinda del pastel o puede ser un poquito coitus interruptus, pero confío en que sea una buena pelea, que sea relativamente igualada, que Strickland pues haya entrenado la defensa de derribo, el suelo, sobre todo por ver un poquito de competitividad, que creo que va a haber poca, pero bueno, esperemos por el bien del deporte, del evento, del espectáculo, que estén disputados los dos combates. Yo me decanto por Tyra como nuevo campeón y como Chimaev manteniendo su reinado. Y el análisis del evento, pues por supuesto en el siguiente programa. Me despido, no sin antes daros de nuevo las gracias por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, un me gusta, una suscripción, ya sea en YouTube, en Spotify o en iVoox, ayuda muchísimo. Además así estáis al tanto de cuando publico el siguiente programa. Espero que tengáis una primera semana de mayo espectacular, que os vaya genial y como siempre, vivan las artes marciales mixtas.